La vida está llena de sorpresas imposibles de predecir, pensé aquella noche, sentada sola en la pequeña habitación del hotel con Gary. Mi marido, Logan, que llevaba varios meses en otra ciudad, ya me tenía muy tensa. Lo echaba de menos, por supuesto, pero no se trataba solo de que no estuviera allí. El verdadero problema era su negligencia, su falta de interés. Las noches en soledad me estaban consumiendo el alma. Pero, ¿cómo iba a saber que pedirle a mi hijastro, Gary, que me llevara a ver a mi padre, acabaría con nosotros atrapados juntos en una habitación de hotel? Una pequeña habitación con una cama individual. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Déjame contarte todo desde el principio, cada pequeño detalle. Créeme, el final de la historia es mucho más emocionante de lo que esperas. Esa mañana, al salir de casa, me miré rápidamente en el espejo. Estaba tensa, sí, pero aún así tenía buen aspecto. A pesar de que Logan me tenía tan abandonada, seguía sintiéndome deseable, seguía sintiéndome viva. Pero esos sentimientos ya no eran suficientes. No me satisfacían en la cocina. Gary estaba terminando de desayunar cuando le llamé desde atrás. Vas a empezar la universidad al final del verano. Lo sé, pero tienes que mejorar tu conducción. Vamos, llévame a ver a tu abuelo. Me miró con su sonrisa pícara de siempre. Gary era un chico dulce, con un sentido del humor peculiar, aunque a veces podía ser un poco problemático. De acuerdo, madrastra, dijo bromeando, pero con una condición. Dile a papá que me compre un coche mejor para el verano. Ya lo hablaremos, dije secamente, apurándole. Aunque en mi interior estaba pensando en hacer este viaje, no tenía ni idea de que no saldría según lo previsto. Llevábamos conduciendo unas 2 horas. Yo iba en el asiento trasero jugando con el móvil, mientras Gary tarareaba alguna canción al azar en la radio y contaba chistes tontos que solo le hacían gracia a él. De repente, el coche hizo un ruido horrible, un silbido, y luego se apagó por completo. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de no parecer demasiado asustada. Creo que el coche se ha averiado, murmuró Gary. Se detuvo visiblemente molesto en un lado de la carretera, así que nos quedamos atrapados en medio de la nada. Mi teléfono apenas tenía cobertura y no había nadie que pudiera ayudarnos. Pasamos 2 horas discutiendo, llamando a todos los mecánicos que pudimos encontrar e intentando arreglar el coche. Finalmente, tuvimos que aceptar la evidencia. La única opción era pasar la noche en el motel más cercano, en la recepción. Mientras Gary hablaba con el recepcionista, yo me quedé detrás de él, frustrado como un demonio. Si Logan se entera de esto, se va a volver loco, pensé. Pero, curiosamente, en ese momento, en el fondo, no me importaba mucho. Sabía que esa noche iba a cambiar las cosas antes de que la situación se volviera aún más loca. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Créeme, no querrás perderte el final. Me encantaría ver tu apoyo en los comentarios y con esos me gusta cuando lleguemos allí. Entré en la habitación y abrí la puerta. Todas mis expectativas se desvanecieron. El espacio era diminuto, apenas lo suficiente para dar la vuelta. Había una cama, una mesita de noche y una luz tenue y parpadeante en el techo que lo hacía todo parecer sucio. El techo parecía bajo. El aire acondicionado apenas funcionaba y la única ventana pequeña daba al aparcamiento. «Esto es todo», murmuré decepcionada. Gary entró detrás de mí riéndose. «¿Qué esperabas? Un hotel de 5 estrellas, madrastra relajada. Solo es una noche.
ese tono burlón otra vez, esa misma sonrisa descarada. Me volvía loca, pero, al mismo tiempo, despertaba algo en mí que no podía explicar. Y, aunque odiaba admitirlo, la idea de quedarme aquí sola con Gary esa noche no me parecía tan mala. Gary entró detrás de mí riéndose. ¿Qué esperabas? Un hotel de 5 estrellas. Solo estamos aquí una noche. Relájate, madrastra. Ese tono burlón y esa sonrisa descarada solo empeoraban mi frustración. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía negar que la actitud despreocupada y relajada de Gary me resultaba atractiva. Estar cerca de él despertó algo en mi interior, aunque nunca lo admitiría, una especie de emoción que no terminaba de entender. Este calor me está matando, dije frotándome la nuca. Creo que necesito una ducha o me voy a desmayar. Claro, claro, dijo Gary, dejándose caer sobre la cama con indiferencia y tumbándose boca arriba. Este es tu reino, Carmen. Haz lo que necesites para sentirte como en casa. Lo miré durante un segundo, su figura delgada pero tonificada, combinada con el ligero tono juvenil de su rostro, le daba un encanto extraño, pero rápidamente traté de sacarme ese pensamiento de la cabeza. Al fin y al cabo, era el hijo de Logan, mi hijastro. Entré en el baño y cerré la puerta detrás de mí. Me miré en el espejo. El calor me pegaba el pelo a la piel, pero aún así estaba guapa. Seguía teniendo ese brillo cuando abrí el grifo de la ducha. Dejé correr el agua y me metí debajo con la esperanza de que se llevara el caos de emociones que se acumulaba en mi interior. Tengo 47 años, pensé, y Gary ya no es un niño. Tiene 22 años, está a punto de empezar la universidad y aquí estamos, atrapados juntos en esta pequeña habitación de hotel durante un par de días. Esa idea me inquietaba y me emocionaba de una forma que no podía describir. Entonces, Logan apareció en mi mente. Logan, quería darte una sorpresa, quería ir a verte, estar contigo, pero ahora estoy atrapada en esta habitación de hotel con tu hijo y no sé qué sentir al respecto. El vapor de la ducha llenaba el pequeño cuarto de baño. El calor relajaba mi cuerpo mientras mi mente se aceleraba. La sonrisa de Gary y su naturaleza relajada habían despertado algo inesperado en mi interior. De pie bajo el chorro de agua, no sabía en qué se convertiría esa chispa, pero sabía que algo cambiaría. Decidí bajar a cenar y aclarar un poco la mente. Me puse un vestido ligero y vaporoso. Era perfecto para el calor, pero también me hacía sentir un poco más cómoda mientras intentaba sacudirme la tensión que sentía. El restaurante del hotel era sencillo, pero acogedor, adecuado para un lugar tan pequeño. Pedí una comida ligera y una copa de vino con la esperanza de que me ayudaran a relajarme. El sol se había puesto y las luces de la calle del hotel brillaban suavemente. Sentada allí, no pude evitar dejar que mi mente volviera a la habitación de arriba. Me preguntaba qué estaría haciendo Gary en ese momento. Alguien tan inquieto y lleno de energía como él probablemente no lo estaría pasando muy bien encerrado en una habitación tan pequeña. Pero, de alguna manera, esa actitud relajada, tan despreocupada y natural, suya me volvía loca de una forma que no podía explicar. Cuando terminé el vino, eché un último vistazo a mi plato y subí las escaleras con paso lento. Cuando llegué a la habitación, todo estaba en calma. Al abrir la puerta, la imagen que se me presentó me dejó sin aliento por un momento,
Gary se había duchado y estaba tumbado en la cama con una bata, completamente desnudo. La bata, ligeramente abierta, dejaba al descubierto la mayor parte de su cuerpo delgado y musculado. Tenía el pelo húmedo cayéndole sobre la frente y una leve sonrisa en los labios, como si estuviera soñando. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era lo último que esperaba encontrar. Durante un segundo, me quedé paralizada junto a la puerta, sin saber qué hacer. Sentía una extraña mezcla de emociones en mi interior. Me sentía avergonzada, pero no podía apartar la mirada de él. «Carmen, ¿qué demonios estás haciendo? Es el hijo de Logan». Me regañé a mí misma, pero mis ojos me traicionaron. Me sentí atraída por la parte de su bata que se había abierto más. Lo que vi despertó algo cálido en mi interior. El pequeño tamaño de la habitación solo empeoraba las cosas. No había otra cama. O dormía junto a él o pasaba el resto de la noche en una silla. Y con este calor, la idea de pasar la noche en una silla parecía imposible. Entré lentamente en la habitación. La respiración rítmica y constante de Gary llenaba el espacio. Respiré hondo tratando de concentrarme, pero el caos que sentía dentro de mí me lo impedía. Tenía que recomponerme. «No pasa nada, Carmen», me repetí a mí misma. «Solo es una noche, nada más. Esto no significa nada». Quería sorprender a Logan y ahora estoy atrapada aquí. Sé racional. Mantén la calma. Di unos pasos hacia la cama y miré a Gary. La expresión inocente de su rostro solo complicaba aún más mis enredados pensamientos. Me senté en el borde de la cama y me pregunté cómo iba a pasar la noche. En mitad de la noche, un suave sonido me despertó. Apenas abrí los ojos lo suficiente como para echar un vistazo a la habitación. Me fijé en que Gary se movía en la cama. Parecía medio dormido, pasándose las manos por el pelo y rascándose ligeramente la cabeza. Me encontré mirándolo, pero mantuve los ojos entreabiertos, fingiendo que todavía estaba somnolienta, aunque estaba todo menos tranquila. Entonces noté su mirada en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me estaba mirando. Intenté seguir fingiendo, manteniendo la mirada somnolienta y sin moverme, pero por dentro estaba llena de energía. Se desabrochó el cinturón de la bata y se la quitó. Esta se deslizó por sus hombros, dejando al descubierto más de su cuerpo joven y tonificado. La forma en que sus músculos se movían levemente con sus gestos me provocó un extraño calor. No pude evitarlo. En ese momento me di cuenta de dos cosas. La primera, que no tenía control sobre lo que estaba pasando. La segunda, que una parte de mí ni siquiera quería detenerlo. Gary sacó unos pantalones cortos del armario y, mientras lo hacía, no apartaba la mirada de mí, como si intentara averiguar si estaba despierta. Su mirada me excitaba aún más. Intenté no delatarme, pero me dejé llevar por el momento. Después de ponerse los pantalones cortos, no volvió a la cama. Se sentó en la silla de la esquina de la habitación y empezó a mirarme. Que me mirara con tanta atención era inquietante y conmovedor, algo indescriptible que sentía en mi interior. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo dormir. Pero, ¿cuánto tiempo podría aguantar? Al final no pude más y me senté. Cuando nuestros ojos se encontraron, me aseguré de que mi voz no temblara al decirle lo que sentía. Estás excitando mucho, Gary. Sentí que esas palabras flotaban en el aire en ese momento. Sabía que nada volvería a ser igual. Los ojos de Gary parpadearon por un segundo, luego respiró hondo y empezó a hablar. «No lo sé, Carmen», dijo con voz baja pero firme.
Llevamos un tiempo viviendo bajo el mismo techo desde que mi padre se marchó. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más siento por ti. Puede que no te des cuenta, pero a veces no puedo ocultar la admiración que siento por ti. Ahora mismo, esto me parece un sueño. Sus palabras me pillaron desprevenida, pero también despertaron algo en mi interior. No apartó la mirada. Me miraba con una honestidad y una pasión que me cautivaron por completo. Tengo que levantarme temprano para arreglar el coche, continuó. Sin embargo, su voz sonaba como si intentara convencerse a sí mismo, pero su mirada no vaciló en absoluto. Ahora mismo no puedo apartar los ojos de ti, Carmen. Nunca me había sentido así. En ese momento, mi corazón se aceleró. Me acerqué al borde de la cama y me senté en la silla que estaba justo enfrente de él. Mis ojos se clavaron en los suyos. La energía que había entre nosotros era tan intensa que no hacían falta palabras. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento, antes de que frunciera ligeramente los labios y me mirara fijamente. «Gary», dije lentamente. Mi voz transmitía curiosidad y desafío. Estamos hablando de lo mismo. La mirada de Gary se intensificó, como si quisiera vivir ese momento a través de los sentimientos en lugar de las palabras. No respondió, pero su mirada lo decía todo. Entonces me di cuenta de que, para nosotros, ya no había vuelta atrás. Cuando lo miré a los ojos, sentí una oleada de valor y un deseo incontrolable. La mezcla de vacilación y pasión en su mirada me empujó aún más. Respiré hondo y volví a hablar. Mi voz era tranquila, pero firme, y captó toda su atención. Cuando entré en la habitación, estabas dormido, con la bata un poco abierta, y no podía apartar la mirada de ti. Me afectó más de lo que esperaba. No podemos huir de estos sentimientos. Ambos lo sabemos. Mientras mis palabras flotaban en el aire, di un paso adelante y me levanté lentamente. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Su respiración se aceleró. No podía contener la emoción que me embargaba. Mis dedos alcanzaron la cinta de mi vestido y, mientras la desataba lentamente, podía oír cómo cambiaba su respiración con cada movimiento que hacía. «Creo», dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Tenemos que aclarar las cosas, Gary». Bajé lentamente la cremallera de la espalda del vestido. La tela se deslizó desde mis hombros hasta el suelo. El aire fresco que rozaba mi piel solo avivaba el calor que sentía por dentro. Su mirada lo decía todo: sorpresa, admiración y atracción. No pudo resistirse. El silencio entre nosotros se sentía como un vínculo. Nuestras respiraciones se fusionaron sin que rompiera el contacto visual. Di otro paso hacia él y le dije en voz baja: «Veremos si realmente estamos hablando de lo mismo». Los ojos de Gary permanecieron fijos en mí, con una expresión firme y llena de fuego. De repente, se levantó sin apartar la mirada de mí y encendió la luz de la habitación. El suave resplandor llenó el espacio. Se acercó y cerró la puerta con llave. En ese momento, sentí que mi corazón se aceleraba. Sentí como si todo se hubiera ralentizado a nuestro alrededor, dejándonos solos. Cuando dio un paso hacia mí, mi respiración se aceleró. Parecía que trataba de leerme en la mente, pero al mismo tiempo era plenamente consciente de la silenciosa atracción que existía entre nosotros. A medida que se acercaba, sus manos encontraron mi cintura y la calidez de su tacto me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Sin decir nada,
Se inclinó hacia mí. Sus ojos se posaron en mis labios. No me opuse. No podía. Todo me parecía natural, como si estuviera destinado a suceder. Cuando sus labios finalmente se posaron en los míos, toda la tensión interior se desvaneció. Su beso fue lento y explorador, pero con una pasión innegable. Mis manos alcanzaron instintivamente sus hombros, sintiendo cómo su fuerza y su calor me envolvían. El espacio entre nosotros desapareció por completo cuando nuestras respiraciones se entremezclaron. Ese momento fue como una explosión de todas las emociones no expresadas entre nosotros. La juventud y energía de Gary contrastaban con la intensidad de la pasión que yo había guardado en mi interior durante años. Era el comienzo de algo, aterrador y emocionante a la vez. Esa noche ya no pudimos ocultar lo que sentíamos el uno por el otro. Me dejé caer sobre la cama, agotada físicamente, pero con la mente acelerada y la respiración aún irregular. Mi pie rozó la tela de mi vestido, que yacía en el suelo. Sentí la mirada de Gary sobre mí. Irradiaba una energía intensa y tranquila. Un momento después, se agachó y recogió el vestido. Sus dedos rozaron ligeramente el lugar donde había estado mi pie. Incluso ese simple gesto me excitó. Mientras sostenía el vestido durante un segundo, pude ver un destello de vacilación en su rostro, que fue reemplazado rápidamente por determinación. Dejó el vestido a un lado. Sus manos se dirigieron hacia el borde de la cama. Se subió lentamente al colchón. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, mientras se acercaba a mí. La expresión de su rostro delataba a partes iguales excitación y atracción magnética. Mientras se movía al otro lado de la cama, noté la presencia de Gary. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se hizo más profunda cuando lo vi inclinarse hacia mí. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros había desaparecido casi por completo. Era como si todo hubiera llegado a un punto de inflexión. No había vuelta atrás. Lo que sentía dentro de mí en ese momento era abrumador. Me dolía y me excitaba a la vez mientras miraba al techo y veía el rostro de Gary. Me fascinaba la forma en que se echaba el pelo hacia atrás con la mano. Podía ver en sus ojos lo que estaba sintiendo. Estaba sonrojado por la excitación y muy feliz. Se notaba que lo hacía todo con gran pasión y me conmovía la forma en que se quedaba sin aliento. Gary había acelerado mis emociones hasta el punto de que me alegraba de que el coche se hubiera estropeado. «Nunca olvidaré este hotel», dijo Gary con voz temblorosa. Sus palabras salían con fuerza, cada una tan pesada como una bocanada de aire. Tenía los ojos fijos en mí, pero le temblaban ligeramente las manos. Su cuerpo estaba tenso. Sus músculos se contraían con cada movimiento, un poco más cuidadoso y preciso, como si quisiera conservar un recuerdo. «No quiero que mi padre vuelva a vender el coche nunca más», añadió. Tras estas palabras, se derrumbó a mi lado. Cerró los ojos sin decir nada y esperó a recuperar el aliento. Estaba agotado y ni siquiera tenía fuerzas para decir una palabra. Mis piernas no dejaban de temblar y ni siquiera me di cuenta de cuándo me quedé dormido. A la mañana siguiente, Gary volvió con el coche arreglado y me dijo que teníamos que ir a por Logan y a la ciudad. Mientras conducía, me invadió el arrepentimiento y una mezcla de emociones, pero, al mismo tiempo, sentía emoción en mi interior. Al mirar a Gary, todo en él me afectaba, sus ojos, sus acciones, todo era tan complicado, pero aún no sabía qué pasaría.
No podía decidir entre las preguntas que me rondaban la cabeza y la emoción. Solo había una cosa que sabía con certeza. Este viaje sería el momento en que todo cambiaría. Si has llegado hasta aquí, es porque mi historia te ha emocionado. No te pierdas más. Pulsa el botón de seguir, activa las notificaciones y únete a nosotros dejando un comentario sobre esta historia. Estoy deseando conocer tu opinión.